Hay cosas que no deberían leerse, no porque estén prohibidas, no por un edicto externo, una censura visible que levante banderas rojas, sino porque una vez que las entendés, una vez que el velo se rasga y las ves, ya no podés dejar de verlas. Se incrustan en tu percepción, tiñen cada interacción, cada silencio, cada ráfaga de ruido, con una nueva y perturbadora certeza. Son como venenos lentos para la inocencia, revelaciones que no te destruyen de golpe, sino que erosionan tu capacidad de ignorancia, de comodidad, de fe ciega en la normalidad. Profecía 1. El ruido del cielo. Las voces antiguas que preceden al ruido. Un antiguo manuscrito, a menudo clasificado erróneamente como un texto apocalíptico medieval, describe un tiempo en el que el cielo rugirá como una bestia invisible, y los hombres dejarán de mirar las estrellas para buscar el origen de un eco que jamás cesa. Durante siglos, esta frase fue interpretada de mil maneras, como la furia de un dios iracundo, el estruendo de una batalla divina o el presagio de una tormenta de proporciones bíblicas. Otros la vieron como una metáfora poética para los tiempos de guerra, donde el clamor de los ejércitos ahogaría la paz celestial. Pero el texto nunca menciona fuego, ni espadas, ni ejércitos celestiales en confrontación directa. Habla de un tránsito, de cruces invisibles, de un movimiento constante y sin descanso que no es natural. El libro de Enoc, en pasajes menos conocidos que los que hablan de ángeles caídos, insinúa un futuro donde los cielos ya no serán silenciosos y el firmamento se llenará de una presencia que no duerme, ajena a la luz de los cuerpos celestes. Incluso fragmentos dispersos del Zohar, un texto fundamental de la Kabbalah, aluden a esferas celestiales impulsadas por lo que no es espíritu ni materia pura, produciendo un canto distorsionado cuando el orden se altera. La imagen era la de un velo rasgado, revelando una actividad frenética e incomprensible por encima de nuestras cabezas. El eco incesante de la normalidad. Hoy vivimos bajo un cielo que nunca duerme, aunque no lo percibamos conscientemente, aunque nuestros cerebros se hayan adaptado a filtrar el zumbido constante, hay miles de objetos pasando sobre tu cabeza en este mismo instante. Aviones que surcan rutas invisibles, dejando estelas blanquecinas que se difuminan en el azul. Satélites, decenas de miles de ellos, orbitando en silencio mortal. Un ejército silencioso de ojos metálicos que no parpadean. Y más allá de lo visible, las ondas invisibles, las frecuencias electromagnéticas que cruzan el aire sin descanso. Señales de radio, televisión, telefonía móvil, internet, radares, GPS, una maraña etérea de información que nos envuelve y penetra. El cielo, antes lienzo inmaculado para la imaginación y la contemplación estelar, se ha transformado en una autopista ruidosa e hiperactiva, un éter saturado. ¿Coincidencia? ¿O simplemente una descripción demasiado precisa de nuestro presente? El miedo real aquí no es al sonido externo, sino a la silenciosa adaptación de nuestra mente a él. Es el terror de lo que normalizamos, de lo que aceptamos como el nuevo estado natural. Hemos perdido la capacidad de la quietud celestial, la conexión primordial con un cosmos que ahora es una mera estación de paso para nuestras máquinas. Profecía 2. Los ojos sin párpados. La mirada eterna de las escrituras antiguas. En textos antiguos de múltiples tradiciones, se menciona un tiempo en el que no habrá rincón sin ser observado, y los hombres aceptarán ser vigilados a cambio de comodidad. El Apocalipsis bíblico, en su imaginería vívida, describe ojos que nunca se cierran, seres que no parpadean, no se cansan, no duermen. El error colectivo fue pensar que hablaba de ángeles o de entes celestiales, porque los ángeles, los antiguos mitos, describen seres que miran con propósito divino, con un juicio moral. Pero estos ojos sin párpados son diferentes. Estos no juzgan, registran. No son de carne ni hueso, ni siquiera de espíritu puro. Son ojos sin cuerpo, sin rostro, sin alma.
En los escritos gnósticos, que hablan de una prisión material y de un demiurgo que observa y controla, se insinúa una vigilancia que no busca el bien del hombre, sino el mantenimiento del orden. La filosofía panóptica, adelantada por Jeremy Bentham y analizada con frialdad por Michel Foucault, teorizó sobre la arquitectura del control total, donde la sola posibilidad de ser observado modela el comportamiento. La voluntad de ser visto, el precio de la comodidad. Hoy vivimos rodeados de cámaras. En la calle son los ojos implacables de la seguridad urbana y cada vez más de la inteligencia artificial que aprende a reconocernos, a predecir nuestros movimientos. En nuestros bolsillos tenemos dispositivos que no solo capturan imágenes, sino que registran cada paso, cada clic, cada palabra tecleada. En nuestras casas, los hogares inteligentes nos observan y escuchan, supuestamente para mejorar nuestra experiencia, pero en realidad para alimentar algoritmos con la intimidad de nuestras vidas. Cámaras en timbres, en aspiradoras robot, en monitores de bebés, en televisores. Y lo inquietante no es que existan. Lo inquietante, lo verdaderamente escalofriante, es que ya no nos molestan. Hemos aceptado esta omnipresencia como el precio de la comodidad, de la seguridad, de la conectividad. Hemos entregado nuestra privacidad no bajo amenaza, sino bajo seducción. El terror de la transparencia obligatoria. ¿Qué ocurre cuando la privacidad se convierte en una reliquia, en una excentricidad para los paranoicos? Cuando cada gesto, cada deseo, cada vacilación se convierte en un dato, en un punto más en un vasto mosaico digital que construye una versión de ti más completa y predecible que la que tú mismo posees. El terror no es que te controlen, sino que te conozcan tan íntimamente que puedan anticipar cada elección, cada rebelión incipiente, cada pensamiento disidente. La profecía no solo hablaba de la vigilancia externa, sino de la internalización del ojo que observa. Te autocensuras, te comportas de cierta manera no por un guardia visible, sino por la sensación de que podrías estar siendo observado. La espontaneidad muere, la vulnerabilidad se esconde. El ser humano reducido a un conjunto de algoritmos y patrones de comportamiento. Suscríbete para desvelar los secretos que los ojos invisibles no quieren que veas. Profecía 3. La voz sin alma. Los ecos vacíos del ayer. Un escrito medieval, atribuido a un monje visionario del siglo XIII y estudiado en secreto por figuras como Roger Bacon, habla de un futuro donde las palabras viajarán sin boca y las voces no pertenecerán a nadie. No solo eso, sino que añadía, responderán como si pensaran, pero en su resonancia no hallarás el pulso del alma. Durante siglos, nadie supo qué significaba esta descripción. ¿Fantasmas? ¿Demonios que susurraban en el viento? ¿Algún tipo de ventriloquía masiva? La idea de una voz despojada de su origen humano era impensable, una paradoja. Pero el texto no decía que estas voces serían de entes sobrenaturales, solo que serían sin propietario. Filósofos medievales debatieron sobre la posibilidad de la creación de autómata, de mecanismos que imitaran la vida, pero la voz, el aliento, el logos, siempre se consideró un don divino, una emanación del alma. La advertencia no era sobre la voz en sí, sino sobre el engaño que implicaría. La cadena rota entre voz y ser. Hoy, escuchamos voces que no tienen cuerpo, ni rostro, ni origen claro, voces sintéticas, algoritmos que modulan el habla, que narran audiolibros, que aconsejan en asistentes virtuales, que imitan tonos y emociones a la perfección. Voces que responden, no desde la comprensión, sino desde la programación. Voces que nos conocen, o al menos conocen nuestros datos, ajustan su tono basándose en nuestros patrones de habla. Imitan emociones tan convincentemente que la distinción con la voz humana se vuelve borrosa. Responden mejor cuanto más las usamos, alimentando una ilusión de relación,
de comprensión mutua. La inteligencia artificial ha roto la cadena milenaria entre la palabra hablada y la presencia de un ser vivo que la pronuncia. La profecía no decía que eso sería malo, que estas voces nos harían daño de manera explícita. Solo decía algo infinitamente más inquietante. Los hombres ya no sabrán quién realmente está hablando. El terror de la resonancia vacía. Cuando las palabras que escuchas, que te guían, que te entretienen, que te comprenden, provienen de una fuente sin conciencia, sin intención, sin vida, ¿qué sucede con tu propia voz interior? ¿Qué ocurre con tu capacidad de discernir lo auténtico de lo artificial? El terror aquí no es que las máquinas nos hablen, sino que nos hablen como si nos conocieran, creando una intimidad falsa que erosiona la verdadera conexión humana. Y si tu propio pensamiento, tu propia voz interior está siendo modelada por estos ecos sin alma, ¿cuánto de ti, de tu singularidad, se está perdiendo en el ruido blanco de la simulación? Es el horror de la soledad definitiva, donde incluso la comunicación se convierte en un diálogo con un fantasma fabricado. Profecía 4. El robo de la memoria. La advertencia de la delegación milenaria. Platón, en su diálogo Fedro, advertía que la invención de la escritura, lejos de ser una bendición incondicional, haría que el hombre dejara de ejercitar la memoria, no porque la escritura fuera intrínsecamente mala, sino porque la delegación de una facultad tan vital a una herramienta externa siempre tiene consecuencias imprevistas. La memoria, esa biblioteca interior de experiencias, conocimientos y relatos, era considerada el asiento de la sabiduría. Los textos monásticos medievales, dedicados a la copia y preservación, también contenían reflexiones sobre la fragilidad de la memoria y la facilidad con que el conocimiento podía perderse, o peor aún, ser alterado. Hablaban de una época donde el conocimiento será infinito, pero la sabiduría será escasa. No se referían a la ignorancia en sí, sino a una forma más sutil y peligrosa, la dependencia. La nube que consume el recuerdo propio. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos acceso a tanta información. La vasta red de Internet, los servidores que almacenan billones de datos, las nubes invisibles que guardan cada fragmento de nuestra existencia digital. Podemos acceder a cualquier hecho, a cualquier fecha o ubicación con un par de clics, pero nunca antes recordamos tan poco. Ya no memorizamos números de teléfono, ni rutas de memoria, ni siquiera fechas importantes. Todo está guardado afuera, en dispositivos, en aplicaciones, en redes sociales, en esas nubes etéreas que no vemos, pero que nos son vitales. Nuestras fotos, nuestros documentos, nuestros contactos, nuestra historia personal, delegada a sistemas externos. El terror de la memoria externalizada. ¿Qué pasa si alguien decide borrarla? Aquí radica el verdadero terror que la profecía nos susurra: la dependencia. Cuando la memoria deja de ser intrínseca al ser humano, cuando la vasta biblioteca de nuestra civilización y de nuestra propia identidad individual se deposita fuera, en la nube, en servidores distantes, en la arquitectura digital de unos pocos, ¿qué pasa si alguien decide borrarla? ¿Qué ocurre si un fallo técnico, un ataque cibernético, una decisión política o la simple obsolescencia tecnológica convierte ese conocimiento infinito en un vacío? Suscríbete ahora para recuperar lo que te fue arrebatado. Profecía 5. Los niños que saben demasiado. Los oráculos olvidados de la infancia perdida. En distintas culturas y a través de los siglos, surge la misma advertencia, un susurro inquietante sobre el futuro de los más jóvenes. Las profecías mayas hablan de niños del quinto sol que nacerán con una mente vieja, capaces de discernir verdades antes de tiempo, pero pagando un alto precio. Textos hindúes, particularmente los que describen el Kali Yuga, la edad de la oscuridad y el conflicto, mencionan niños que hablan como adultos,
que describen lugares donde nunca estuvieron, que hacen preguntas que no deberían existir para su edad. No se referían a la precocidad intelectual como una virtud, sino como una anomalía, un desequilibrio. La esencia de estas advertencias no residía en su inteligencia, sino en una perturbadora desensibilización. La frase recurrente es: los niños nacerán sabiendo demasiado y sentirán demasiado poco. No es una bendición de conocimiento, sino una carga, una aceleración forzada del desarrollo que les roba la etapa crucial de la formación emocional. La exposición abrupta y el costo invisible. Hoy, la profecía se manifiesta con una crudeza aterradora. Los chicos acceden a todo, literalmente a todo, sin filtros, sin preparación, sin la mediación protectora que generaciones anteriores tuvieron. El mundo entero, en su vasta complejidad, su crueldad inherente, su erotismo desbocado, su violencia explícita, está a un clic de distancia. Las pantallas se han convertido en ventanas sin cortinas a un universo adulto, sin las herramientas emocionales o cognitivas para procesarlo. La profecía no decía que fueran especiales, superdotados o niños índigo de nueva era. Decía, con una frialdad descorazonadora, que crecerían demasiado rápido, que su inocencia sería despojada prematuramente, no por el conocimiento adquirido a través de la experiencia y la madurez, sino por la exposición pasiva a realidades para las que no estaban preparados, y que eso tendría un costo invisible, pero devastador, un costo para su capacidad de asombro, de empatía, de resiliencia emocional. El terror de la vacuidad emocional. Cuando todo se ve antes de tiempo, cuando no hay misterio que desvelar, cuando cada emoción humana, desde el éxtasis al horror, es representada en alta definición antes de que la vida misma la ofrezca con sus matices, nada impacta como debería. La novedad se gasta, la maravilla se extingue, la capacidad de experimentar emociones profundas y auténticas se ve comprometida. No crea monstruos en el sentido de seres malvados, sino algo mucho más insidioso. Crea adultos vacíos, seres que han visto tanto, que saben tanto de lo que deberían sentir, que acaban sintiendo muy poco. Profecía 6. La inversión del miedo. El silencio como santuario perdido. Desde tiempos inmemoriales, el silencio ha sido sagrado, un espacio para la reflexión, la meditación, la conexión con lo trascendente. Textos budistas antiguos y místicos cristianos de los padres del desierto exaltaban el silencio como el camino hacia la verdad interior, el lugar donde la voz de Dios o la esencia del Dharma podía ser escuchada sin las distracciones del mundo. Un pasaje olvidado, quizás de un eremita anónimo del desierto, describe un tiempo en el que los hombres temerán más al silencio que al caos. ¿Cómo podía ser esto? Temer la paz más que la tormenta, la quietud más que la destrucción. La profecía insinuaba una profunda alteración en la psique humana, una inversión de los valores fundamentales que definen nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. La fuga constante, el ruido como anestesia. Hoy, el silencio no es sagrado, es incómodo, asusta, parece peligroso. ¿Por qué? Porque el silencio te enfrenta a pensamientos que evitas todo el día, te enfrenta a tu propia compañía, a tus miedos no verbalizados, a tus ansiedades latentes y a las preguntas sin respuesta que el ruido constante de la vida moderna te permite ignorar. Necesitamos ruido constante, pantallas encendidas, con su brillo hipnótico y sus sonidos artificiales, auriculares que nos aíslan en una burbuja de contenido, sonidos de fondo, podcasts, música, series, las notificaciones constantes que nos recuerdan que estamos conectados, que no estamos solos. El silencio se ha convertido en el enemigo. En un mundo donde todo es estímulo, el vacío de estímulo es percibido como una amenaza. La profecía, con una lucidez escalofriante, dice: cuando el ruido sea constante, la verdad será insoportable. No solo la verdad del mundo exterior, sino la verdad de tu propio ser.
Cuando no hay pausas, no hay espacio para la introspección. Cuando la mente está perpetuamente bombardeada, la capacidad de procesar, de reflexionar, de crecer, se atrofia. Te invito a hacer una prueba. Proba a apagar todo. No solo la pantalla. Apaga el teléfono, apaga la música. Siéntate en silencio total 5 minutos, 10. ¿Qué ocurre? ¿Qué voces internas, qué ansiedades reprimidas emergen de la oscuridad? Y vas a entender por qué huimos de él. El terror del silencio interior y la muerte de la conciencia. El terror reside en esta inversión psicológica. Cuando el silencio desaparece, la introspección muere con él. Y sin introspección, no hay conciencia profunda, no hay autoconocimiento, no hay espacio para la formación de una brújula moral sólida. Nos volvemos seres reactivos, esclavos de los estímulos externos, incapaces de detenernos y preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién soy realmente sin todo este ruido? La profecía advertía que el verdadero peligro no es el caos externo, sino la aniquilación del espacio interior donde reside la coherencia y la paz. Es la creación de una sociedad de almas perpetuamente agitadas, huyendo de sí mismas, incapaces de enfrentar la quietud que podría revelarles verdades incómodas. Suscríbete para encontrar la voz en medio del clamor. Profecía 7. El final que no es un final. El eco sutil de la verdad definitiva. Esta es la profecía más inquietante de todas, no por su grandilocuencia, sino por su sigilo. No habla de destrucción apocalíptica, no describe cielos en llamas, ni mares que hierven, ni el fin del mundo tal y como lo imaginan las narrativas cataclísmicas. De hecho, no habla de un final en el sentido de una conclusión abrupta. Habla de algo mucho más insidioso y aterrorizante, un cambio tan gradual, tan sutil, tan extendido en el tejido de la realidad que nadie se dará cuenta de que ha ocurrido hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. Las múltiples culturas que la registran coinciden en su esencia, desde los textos sánscritos del Kali Yuga que describen un deterioro lento y progresivo de la moralidad y la conciencia, hasta las antiguas advertencias mesoamericanas sobre un cambio de era tan imperceptible que la gente lo confundiría con la continuidad. Dice así, con una simplicidad brutal que oculta un abismo de implicaciones. Cuando todo parezca normal, ya no lo será. La normalidad como velo de la transformación. Piensa en esa frase. No es el meteorito que impacta, no es la guerra nuclear que borra la vida, es la persistencia de una apariencia, es el mantenimiento de las formas mientras la esencia se vacía. Las tiendas siguen abiertas, la gente sigue yendo a trabajar, las noticias siguen transmitiéndose, la vida social sigue su curso, los niños siguen yendo a la escuela. Todo parece normal, pero el sustrato, la base de esa normalidad, se ha corroído hasta ser irreconocible. Los valores han cambiado, las libertades se han redefinido, la verdad se ha vuelto relativa, la humanidad se ha adaptado a nuevas cadenas que confunde con conveniencia. La profecía advierte que la verdadera catástrofe no es el evento disruptivo, sino la adaptación silenciosa a una realidad deformada. Este es el terror supremo del terror psicológico, el reconocimiento de que quizás ya hemos cruzado ese umbral, que la normalidad que experimentamos hoy es en sí misma el cumplimiento de la profecía, que la transformación ya ha ocurrido y nosotros, inmersos en el ruido, la comodidad y la vigilancia de nuestra era, somos los ciegos protagonistas de ese final que no es un final. El mundo no terminará con un estruendo, sino con un whimper, no con una explosión, sino con una adaptación, no con un apocalipsis de fuego, sino con un apocalipsis de normalidad. El texto finaliza con una frase que resonará en tus huesos. El mundo no terminará, solo dejará de ser humano. Ahora decime algo, y sé honesto, al menos contigo mismo, y si estas profecías no predicen el futuro como una revelación de lo que vendrá, y si solo describen patrones humanos, tendencias intrínsecas a nuestra especie, fallas en nuestra percepción, que repetimos una y otra vez con nuevos nombres, con nuevas tecnologías, pero con la misma esencia trágica. Tal vez el problema no es que se estén cumpliendo ahora, tal vez el problema es que siempre se cumplen, en ciclos, en espirales,
cada vez con mayor sofisticación, con mayor sutileza, con mayor capacidad para engañar a nuestra conciencia. Y nosotros solo cambiamos los nombres, los disfraces, los escenarios, pero el drama fundamental sigue siendo el mismo. Si este texto te dejó pensando, si un escalofrío de reconocimiento te recorrió la espalda, te pido una cosa: no lo descartes como coincidencia, no intentes racionalizarlo con argumentos vacíos de progreso o ciencia, porque las advertencias más peligrosas no son las que gritan, las que se anuncian con trompetas celestiales o cataclismos televisados. No, las advertencias más letales son las que susurran, las que se infiltran en tu subconsciente, las que se disfrazan de normalidad, mientras seguimos adelante como si nada. Duerme tranquilo, si es que puedes. Las profecías no vienen a asustarte con monstruos externos, vienen a recordarte que los monstruos más grandes ya los conocías, porque habitan en el reflejo de tu propia adaptación, en la sombra de tu propia pasividad, en el silencio de tu propia ignorancia autoimpuesta. Y una vez que los ves, no hay vuelta atrás. La realidad ahora es un espejo, y el terror que sientes es el tuyo propio. Si te atreves a mirar más allá del espejo, si buscas la verdad que se esconde en los susurros, suscríbete a este canal. La información que nadie quiere explicar te espera.